Bienvenidos una vez más a Negocios sin Estrés con Reitor. Recuerda que este es el programa en el cual tomamos todo lo complejo del mundo empresarial, todo lo complejo de los negocios, de las finanzas en sentido general y lo simplificamos. Lo ponemos bien aplatanadito para que no haya excusa y todo el mundo pueda entender. En este maravilloso programa, quien les habla, licenciado Máximo Reynoso, una vez más se hace acompañar de dos figuras muy importantes a las cuales les cedo los micrófonos para que ellos mismos se presenten. Muchas gracias, licenciado Máximo. Aquí una vez más su compañero y amigo Luis Daniel Torres Vázquez, que estará respondiendo sus inquietudes y sus preguntas, así que ya ustedes saben, vamos al fuego. Y le dejo a mi compañero para que él sea quien se presente, quien será el responsable de dirigir todas las preguntas e inquietudes que cada uno de ustedes traen para su programa. Por aquí un servidor, Lenny Martínez. Gracias, licenciado Luis Daniel Torres. Y estoy aquí como la audiencia para preguntar todo lo que tiene que ver con emprendimiento. Y hoy queremos iniciar de una vez con la audiencia exclusivamente, porque hubo una seguidora que nos hizo una pregunta muy importante y dijo que para esta próxima entrega hablemos de los gastos educativos. Y para eso tenemos al licenciado experto Máximo Reynoso. Máximo, ¿qué son los gastos educativos? Perfecto, muy buena pregunta. Vamos a arrancar de inmediato con una exposición lo más simple posible para que tanto esa seguidora que nos hizo esa pregunta como los demás que nos escuchan y nos ven puedan entender de manera simple. Mira, los gastos educativos no son más que gastos que nosotros solemos tener que están relacionados con el área de la educación. Sea, por ejemplo, compra de libros, sea, por ejemplo, pago de una cuota, de una inscripción en una universidad, en un centro educativo de nivel medio, de nivel básico, de nivel bachiller, universitario, etcétera. Básicamente esos son los gastos educativos y lo interesante de este punto, y es a donde entendemos que quiere llegar probablemente la seguidora que nos hizo la pregunta, es que hay una ley que regula los gastos educativos y crea un beneficio para las personas físicas en cuanto a los mismos. Y esa ley es la ley 179-09. Esa ley consiste, de manera breve y llana, en que permite a personas físicas, sean estas asalariadas o sean estas, por ejemplo, personas que tienen alguna actividad comercial como tal, o también algunas que tienen actividades comerciales como personas físicas y también tienen la actividad de asalariado, es decir, que son como mixtos. Estas personas tienen la particularidad de que gracias a esta ley pueden utilizar esos gastos que hacen en su educación para compensarlos como gasto en su declaración de impuestos sobre la renta, la cual deben hacer una vez cada año. Ok, la seguidora, que ella se llama Lady Rojas, ella pregunta cómo se puede hacer esta declaración, cómo se hace este reporte, cuáles son los instrumentos que necesita para hacer este reporte. Perfecto, mira, realmente no es tan complejo el tema del reporte de los gastos educativos. Fíjate algo, los gastos educativos, primero, es bueno que sepamos que tienen una fecha límite de presentación. Esa fecha límite es el último día laborable del mes de febrero. Eso significa que una persona que desee utilizar estos gastos educativos en sus declaraciones tiene que tomar en cuenta que todos los gastos en los cuales esa persona incurra desde enero a diciembre de cada año en términos educativos, debe asegurarse de solicitar facturas con comprobante fiscal a la institución académica en la cual esté haciendo dicho gasto. Una vez que haga eso, que recopile todas esas facturas, pues entonces la ley le permite desde el 1 de enero hasta el último día del mes de febrero, como fecha límite, lo que es la presentación de cada uno de esos gastos educativos. Eso es sumamente sencillo. Lo primero es, si se trata, por ejemplo, de una persona, digamos que es asalariada, es decir, que su única fuente de ingreso es un empleo, lo que tiene que hacer es entrar a la oficina virtual de la DGI, registrarse como asalariado, y una vez registrado como asalariado, pues va a un panel que tiene la misma oficina virtual llamado gastos educativos. Se puede acoger a esa ley a través de ese panel, registrando sus dependientes
y registrando cada una de las facturas que tuvo en el año completo. De esa manera ya todas esas facturas están disponibles para que la persona la pueda utilizar como un gasto añadido en su declaración de impuestos sobre la renta, lo cual le va a ayudar a disminuir la carga del impuesto sobre la renta y en algunos casos, que es la parte que más le gusta a las personas, pues incluso se genera un saldo a favor. Y este saldo a favor pues constituye algo que puede incluso ser devuelto en dinero al bolsillo de ese asalariado. Máximo Reynoso, también es bueno destacar que los gastos educativos no surgieron de la nada. Surgieron por alguna motivación, ¿verdad? Así es. Según se dicen o se escuchan algunos dichos, que esto fue para incentivar a que muchos sectores educativos se vean en la obligación de tener que reportar sus ingresos mensuales, porque parece que en un tiempo determinado estos sectores no estaban haciendo los reportes seguros a la medida que en este contexto ameritaba. Por lo tanto, pusieron como esta forma de incentivo, motivaron a estas personas que tienen estos gastos educativos y así, cuando se reportan estos gastos, entonces como que de una manera u otra pueden ser que obliguen a esos sectores a tener que declarar. Eso es 100% correcto. Y de hecho, ahora que tú mencionas ese punto, es bueno aclarar que para que un gasto educativo como tal sea factible de tú poderlo presentar en la Dirección General de Impuestos Internos en tu declaración, tienes que asegurarte de que quien emita el comprobante fiscal de ese gasto que tú estás realizando sea una institución registrada con la actividad económica como educativa o educación ante la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Qué significa esto? Que si tú, por ejemplo, estás en una universidad del país X y tú, por ejemplo, compras algún libro, esa compra de ese libro puede fungir como un gasto educativo y la factura que te den con comprobante fiscal válido puede ser utilizada. Sin embargo, si ese mismo libro tú lo compras en algún lugar que su actividad económica no es la educativa, por ejemplo, qué sé yo, en un supermercado, en un área abren una sección de libros, probablemente ese gasto no te va a ser admitido como gasto educativo como tal, ya que no lo emitió una institución educativa. Y de hecho, los gastos educativos tienen otra particularidad y es que los mismos los gastos educativos no están diseñados directamente para tú enviarlo en un 606, que es el formato que utilizamos para las compras, sino que tienen que ser enviados a través del panel de gastos educativos que está en la oficina virtual de toda persona que ya sea registrado, sea como asalariado o sea como persona física independiente. De manera que ese punto hay que tenerlo bien claro, que sea una institución educativa que te emita el comprobante para tú asegurarte de que ese gasto educativo sea 100% válido y no haya ningún tema con tu declaración. Máximo, pero yo creo que yo estaba bien confundido porque yo pensé que todos los gastos de útiles escolares que los padres están envueltos cada año podrían deducírselo en la declaración de impuestos internos, en la declaración del año fiscal. Buen punto que tú mencionas, pero como te señalaba anteriormente, para que el gasto sea hábil para ser presentado en la oficina virtual, en el panel de gastos educativos, tiene obligatoriamente que emitirlo una institución educativa como tal. Y de hecho, a diferencia de los gastos que tú envías en un formato de compra 606, los gastos educativos, cuando tú lo colocas en ese panel de gasto educativo, hay una validación que el sistema hace. Y hasta que el sistema no valide que ese gasto es válido, valga la redundancia, no te permite pasar al siguiente punto donde tú presentas tu declaración como tal. Es decir, que el sistema valida cada comprobante y si el mismo no salió de una institución educativa o que tenga esa actividad económica como educación, pues lamentablemente el mismo no va a funcionar. Entonces aquí entra una parte importante. Nosotros hemos visto en muchos colegios, por ejemplo, que ellos mismos tienen el uniforme, tienen escolares, tienen libros, donde los padres tienen que comprar directamente a ese colegio. Ahí sí le corresponde. Ahí aplica perfectamente, porque el comprobante fiscal que te van a dar por esos gastos, en los cuales estás incurriendo, está saliendo de una institución con esa actividad económica, educativa. Ahí todos esos gastos aplican. Muy bien, licenciado. Dígame cómo es, abúndeme un poquito más sobre el saldo a favor. Háblame cómo puede una persona hacer el trámite para que le devuelvan esos chelitos. Perfecto. Mira, antes de explicar cómo funciona directamente el saldo a favor, es bueno que entendamos cómo funciona la declaración misma como tal. Primero voy a poner un ejemplo sencillo
de un asalariado, es decir, una persona que sus ingresos vienen de un empleo. Vamos a suponer que una persona X tiene un salario de 100,000 pesos al mes. Como ese salario sobrepasa la exención contributiva que hay en nuestro país, que es de 416,220 pesos, eso significa que todo aquel que anualmente gane por encima de ese monto, luego de hacerle las deducciones de la TCS, pues está grabado su salario con el impuesto sobre la renta. Eso significa que alguien que gane ese monto, todos los meses le descuentan impuestos sobre la renta en su salario, aparte de los descuentos de la TCS. Entonces, ¿qué pasa? Pasa, por ejemplo, un año, esa persona teniendo ingresos y todos los meses, vamos a poner un número, un ejemplo X, no tiene que ser exactamente el número que da el cálculo, pero para que nos sirva de ejemplo, digamos que a esa persona todos los meses le descuentan 8,000 pesos de impuestos sobre la renta. Cuando el año culmina, que tú revisas todos los descuentos que a esa persona le hicieron, si esa persona hiciera una declaración del impuesto sobre la renta, cuando declare todos los ingresos que tuvo como asalariado, el impuesto sobre la renta que le va a dar a pagar la declaración va a ser exactamente el mismo monto que la empresa le retuvo en el transcurso del año. De acuerdo. Entonces, ¿dónde entran los gastos educativos y el saldo a favor? Que cuando tú a esa declaración le añades gastos, en este caso los gastos educativos, ya el monto que debieron haberte retenido no va a ser el mismo que la empresa te retuvo en el año entero, sino que el monto a pagar de impuestos sobre la renta más alto. Sería un poquito menor, porque tú le estás introduciendo gastos a la declaración. Correcto. Al ser menor, va a quedar el año como que a ti te descontaron un poquito más de lo que debieron descontarte. Entonces, cuando se hace esa matemática o esa simple operación aritmética, esa parte que sobra es lo que se conoce como saldo a favor. Y la facultad que tiene el empleado con ese saldo a favor es que puede solicitar a la administración tributaria que el mismo le sea reembolsado. Y hay diferentes maneras de hacerlo. Lo primero es que la persona, luego de que registra todos sus gastos educativos en el panel de gasto educativo de la oficina virtual, tiene que presentar una declaración que es la del IR-18. Esa declaración consiste en presentar los ingresos de todos los salarios del año y también presentar los gastos educativos, que son los que van a hacer que sobre dinero, que haya un saldo a favor. Cuando sale el saldo a favor, la persona imprime ese documento que le va a hacer la constancia de que tuvo ese saldo a favor y luego tiene que llevar eso a la empresa donde él labora. Esa empresa donde él labora va a ver también a la misma vez en la oficina virtual de esa empresa que Juan X, la persona en cuestión, tiene un saldo a favor, digamos, de 20,000 pesos. Esa persona lo va a ver en la oficina virtual de la empresa. Entonces, ya cuando se ve eso, ¿qué hace la empresa? La empresa agarra, emite un cheque o puede hacer incluso una transferencia, pero lo más común es un cheque por un monto de 20,000 pesos a nombre de esa persona por concepto de gastos educativos, ley 17909. A su vez, la DGI, como sabe que tú como empresa le estás dando ese monto a ese asalariado, pues la DGI a la empresa, que no es que la empresa pierde, sino que a la empresa le da un crédito equivalente al mismo monto que él le entrega al empleado. Ese crédito lo utiliza la empresa para que en la próxima declaración de las retenciones de impuestos sobre la renta que le hacen a los asalariados, se los rebaje de su declaración. Es como que la DGI utiliza a la empresa donde él labora como intermediario para facilitar esos fondos y que los mismos lleguen a las manos de ese asalariado. Una pregunta, Máximo. Como tú bien sabes, cuando en este contexto una persona física está haciendo o presentando sus declaraciones o su declaración jurada IR1, ellos tienen una exención contributiva que es de 416,220 pesos. Correcto. Este tipo de gasto educativo no afecta directamente esta exención, porque se han dado caso de que hay muchos contribuyentes o personas físicas que cuando presentan algún gasto, automáticamente del formulario, esta exención se borra para entonces tomar en cuenta los diferentes gastos que se van a presentar. Y si esto no superan los 416,220 pesos, entonces en este contexto, mayormente como contadores, nosotros lo que optamos es de no presentar esos gastos porque están por debajo de la exención. Entonces, mi pregunta es, ¿los gastos educativos afectan o no afectan esta exención?
Muy buena pregunta la que tú haces. Lo primero que tenemos que tener en cuenta con esto es que los gastos educativos como tal tienen un tope. El tope permitido para tú compensarte de gasto educativo es hasta el 25% de la exención contributiva. Es decir, que como mencionaba nuestro compañero Luis Daniel, la exención contributiva, que son 416.220, tú le calculas eso el 25%, y lo que te vas a compensar como gasto educativo, si eres una persona física que tiene alguna actividad, un negocio independiente, ¿verdad? Es solamente hasta ese monto, que es el 25%, son como algunos 104,000 y algo por ahí de pesos mensuales. O el otro tope sería hasta el 10% de la renta neta imponible. La renta neta imponible es que cuando la DGI toma todos tus ingresos y le resta todos tus gastos, lo que queda como ganancia del periodo, esa es la renta neta imponible. Si, por ejemplo, tu renta neta imponible, digamos que fue de un millón de pesos, pues entonces el límite que te puede compensar de gasto educativo es solamente hasta 100,000. Eso significa que tú como gasto educativo puedes colocar todos los gastos que tú tengas en el año, pero va a haber un tope que no puede sobrepasar ese 10% de la renta neta imponible o el 25% de los 416,220 pesos que se añaden como tal, como gasto a la declaración. Y algo importante con esto. Cuando se trata de una persona física que tiene alguna actividad independiente y en vez de declarar el IR-18, declara el IR-1, que es otro formulario de declaración para personas físicas, esta no tiene la facultad de utilizar esos gastos para procurar un reembolso de dinero en efectivo a su favor. Excelente respuesta. Sí, Sino que esto solamente lo puede utilizar como forma de compensar gastos. Es decir, manera de añadir un gasto más a la declaración para que con ese gasto más, pues el beneficio final que aparezca en la declaración sea más pequeño. Y al ser más pequeño, pues el impuesto sobre la renta que va a determinar la misma, pues también sea más pequeño. O sea, recuerde que mientras más gasto hay, pues menos impuesto sobre la renta, porque al final el impuesto sale de la ganancia, es decir, de los ingresos menos los gastos del año completo. O sea que, en pocas palabras, este tipo de beneficio le ayuda o le beneficia más, valga la redundancia, a las personas físicas que trabajan en calidad de asalariado o a aquellas personas físicas que tienen muchos gastos y que puede superar la exención contributiva. Porque vamos a poner un caso sencillo. Una persona que esté acogida al RCT, ya usted sabe que por defecto esta facilidad le permite compensarse un 40% de sus gastos. O sea, que si no lo supera, entonces yo entiendo que no es tan beneficioso, o sea, presentar esto, porque entonces automáticamente le puede impugnar, porque una de las facilidades que tiene este tipo de presentación es que ya ellos por defecto estiman la cantidad de gasto que una persona acogida a ese régimen puede tener. Sí, pero mira, en cuanto a ese punto hay un pequeño detalle y es que el tema de los gastos educativos también aplica para personas que están en el RCT en la modalidad de ingresos. Excelente. Es decir, que esos gastos educativos pueden añadirse como un gasto o como una deducción adicional dentro de la declaración como tal, de la misma manera que puede pasarle a una persona física que declare el IR-1, como también a la persona asalariada que declare el IR-18. Realmente eso aplica para todos y encima de los beneficios que ya cada régimen tiene, se añade este adicional. Excelente. No es que uno elimine el otro, sino que se le añade adicional. La gran diferencia está entre todo esto en que, por ejemplo, cuando tú eres asalariado, el saldo a favor que se te genera, te lo pueden devolver en dinero. Pero cuando tú no eres asalariado, sino que tú eres, por ejemplo, una persona con una actividad independiente y tú declaras un IR-1, no hay un reembolso de dinero. Lo más que puede haber es una compensación de unos gastos que te disminuye el beneficio y por ende disminuye el impuesto. O en caso de que te genere un saldo a favor, no es reembolsable, sino que se queda disponible para utilizarlo en un periodo siguiente. Básicamente, así es que funciona eso. Bien. Máximo, me gustaría que nos dé una recomendación para todas las personas y la audiencia que está interesada en los gastos educativos. Perfecto, perfecto. Bueno, ya para finalizar, ¿verdad? Con una recomendación clara, sencilla y precisa. Usted que es asalariado, usted que
sus ingresos dependen de un empleo. Asegúrese si usted todavía está estudiando o si usted tiene algún hijo no asalariado, dicho sea de paso, que esté estudiando, para que cada uno de los gastos educativos en los cuales usted o su hijo no asalariado o hija no asalariada esté incurriendo, usted pueda solicitar que esa entidad educativa le emita una factura con comprobante fiscal. Todo eso vaya guardándolo a medida que va transcurriendo este año 2025 y tenga pendiente que luego, cuando llegue el mes de febrero del año 2026, usted tiene hasta el último día laborable de ese año, de ese mes, perdón, para fines de que usted reporte todos esos gastos educativos. Después de que usted reporte todos esos gastos educativos y que usted presente su IR-18, lo cual no tiene tantas complicaciones, a decir verdad, usted ya sabe que puede contar con un dinerito constante y sonante en su bolsillo, el cual le va a llegar a través de la empresa en la cual usted trabaja. Así que ya usted sabe, le dimos un consejito, le dimos una explicación para que usted lo que escuchó ahora lo convierta en dinero a principios del año 2026. Y cuando usted lo haga, pónganos también en los comentarios que se llevó de los asesores y que gracias a eso le reembolsaron 20, 30, 40, 50 mil pesos, etcétera. Ya sin más, que Dios le bendiga. Hasta una próxima entrega. Hasta una próxima.